Buenas tardes para todos. No sé si ya nos están escuchando, ya nos están viendo. Listo. Entonces, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Senderos de la Esperanza, de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza, donde cada 8 días compartimos, en este horario a las 4 de la tarde, unas conferencias de contenido espírita de aporte para todos nosotros. En la tarde de hoy tenemos un invitado muy especial desde Buenos Aires, Argentina, que nos va a hablar sobre las constelaciones familiares a la luz del espiritismo, un tema de mucha actualidad y muy interesante. Vamos primero a escuchar una frase, un mensaje que nos trae Santiago Rueda en la tarde de hoy para iniciar nuestras labores. Santiago, adelante. Bueno, sí, yo soy Santiago del grupo Infanto Juvenil y este es un mensaje del libro Filón de Amor por Divaldo Pereira. El amor en la familia edifica la sociedad del futuro. Existe la probabilidad de que alguno de los miembros del grupo familiar no consigan acceder a la estructura afectiva necesaria y permanezcan en la infancia psicológica que genera inseguridad y malestar para caer en vicios y desvanencias. Mientras tanto, esa circunstancia es una consecuencia de la situación del espíritu que ha reencarnado allí, necesitado de mayor amparo a causa de sus compromisos perturbadores con la retaguardia evolutiva de donde procede, sometido a circunstancias penosas. Por ese motivo, debe haber una inversión de amor mayor que no se da a las provocaciones ni a los desatinos de sus miembros. Gracias. Muchas gracias, Santiago, por la reflexión de la tarde de hoy. Entonces paso a presentarles a nuestro querido conferencista de la tarde de hoy, Daniel Gómez Montanelli. Él es psicólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene una posgraduación en psico-socio-oncología y cuidados paliativos y es secretario de la Asociación Médico Espírita de Argentina. En la tarde de hoy ha tenido a bien podernos acompañar con esta conferencia Constelaciones Familiares a la Luz del Espiritismo. Bienvenido. Activa el sonido porque está apagado. Bueno, ante todo, buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos del Ideal Espírita. Es para mí un honor y una alegría muy grande estar nuevamente con ustedes, acompañando a amigas y amigos tan queridos que hace tiempo que no nos podemos encontrar personalmente. Vamos a empezar ahora, vamos a compartir pantalla. El objetivo de esta exposición es hacer un análisis sobre las constelaciones familiares de Bert Hellinger desde el punto de vista espírita. Para ello, vamos a hacer un recorrido no solo por la psicología y el espiritismo, sino también por la literatura y la música. Como vamos a ver, la iniciativa de integrar el conocimiento espírita con la ciencia y sobre todo con la psicología proviene de Allan Kardec. Dice Allan Kardec, el espiritismo avanza a la par de la ciencia en el campo de la materia. Admite todas las verdades que la ciencia comprueba, pero no se detiene donde lo hace esta última, sino que prosigue con sus investigaciones en el campo de la espiritualidad. Esta afirmación me recuerda a una conferencia que el Dalai Lama diera en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires durante su visita a la Argentina. Él dijo, en los últimos años tuve diálogos con físicos, con neurofisiólogos, con psicólogos, y aprendí cuántas cosas que dice la ciencia y que el budismo no dice. Pero también aprendí cuántas cosas hay que el budismo dice y que la ciencia no enseña. En 1858, Allan Kardec fundó la revista Espírita con el subtítulo de Diario de Estudios Psicológicos. Si bien Kardec podría haber elegido llamar a la revista Espírita solo como revista Espírita,
pensamos que no fue casual que le haya añadido ese subtítulo. En abril de ese mismo año, respondiendo a la carta de un lector que le preguntaba a Kardec si no pensaba que el espiritismo había inaugurado el periodo psicológico de la humanidad, Kardec contesta que sí, en plena época positivista, donde la psicología todavía no era reconocida como ciencia porque se pensaba que el pensamiento solo era un producto del cerebro. Recordemos que Kardec desencarna el 31 de marzo de 1869 en la víspera de la fundación de la Librería Espírita. Pero, y esto es lo interesante, el nombre elegido por el codificador para la Librería Espírita fue Librería Espírita y de Ciencias Psicológicas. Vemos de esta manera que la conexión entre la psicología y el espiritismo es un tema que siempre estuvo presente en el pensamiento de Kardec. Posteriormente, Juana de Ángelis psicografió a través de Divaldo Pereira Franco su serie psicológica, que es fundamentalmente una relectura de la obra de Jung, a quien habría acompañado espiritualmente durante el proceso de su encarnación. Y más recientemente, en febrero de 2018, Divaldo Pereira Franco dio un seminario sobre constelación familiar que ustedes pueden buscar en YouTube, donde Divaldo destacó la importancia de la obra de Bert Hellinger. La ciencia permanentemente está haciendo nuevos descubrimientos, nuevos aportes, y por esa razón parte de nuestra tarea consiste en que podamos integrar estos nuevos conocimientos junto con el conocimiento espírita. Bert Hellinger nació en Alemania en 1925 y desencarnó en el año 2019. Fue teólogo, filósofo, pedagogo y realizó un largo camino por distintas escuelas psicológicas como el psicoanálisis, el análisis transaccional, la terapia sistémica, etc., hasta desarrollar su propio abordaje terapéutico al que denominó como constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son una herramienta psicoterapéutica que permite explorar cómo está configurado un sistema familiar a fin de identificar cuál es el origen del problema por el cual consulta la persona. Desde el momento en que se produce la concepción, todos nosotros pasamos a formar parte de un sistema familiar. Cada uno de nosotros tiene un padre y una madre biológicos, independientemente de si los hemos conocido o no, de si están vivos o muertos, o de cómo haya sido nuestra historia. A su vez, nuestros padres también tuvieron un padre y una madre biológicos y así sucesivamente. De esta manera, nuestro sistema familiar está formado por una larga cadena de antepasados que llega hasta nosotros, por nuestros padres adoptivos, si los hubiera, por nuestros hermanos, si los hubiera, independientemente de si están vivos o muertos, o de si llegaron a nacer o no, por nuestra pareja actual, por las parejas anteriores, por nuestros hijos, y por los hijos no nacidos, si los hubiera. En síntesis, para Bert Hellinger, pertenecen a nuestro sistema familiar aquellos a quienes estamos unidos por vínculos de sangre. Por ejemplo, nuestros antepasados, como padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos, etc. Nuestros hermanos, nuestros hijos. Aquellos con quienes estamos o estuvimos unidos por la sexualidad. Por ejemplo, la pareja actual, las parejas anteriores, etc. Aquellos a quienes estamos vinculados por situaciones de vida o muerte. Por ejemplo, padres adoptivos, personas que nos hayan salvado la vida o a quienes nosotros hayamos salvado la vida, pero también por víctimas, perpetradores, etc. Y por personas que por alguna razón han sido muy significativas en nuestra vida, como amigos, educadores, etc.
Todos ellos ocupan un lugar dentro de nuestro sistema familiar y todos tienen derecho a pertenecer y a ser reconocidos. ¿Por qué decimos esto? Porque en todos los sistemas familiares hay secretos, hay situaciones no resueltas, personas que han sido excluidas o de las que no se habla por una razón u otra. Desde el bisabuelo que tuvo relaciones con otras mujeres e hijos que no fueron reconocidos, pasando por la tía que estaba loca y la tenían encerrada, o el tío que arruinó económicamente a la familia, o el padre que era alcohólico, la hermana que se suicidó, etc. Pero para comprender mejor el pensamiento de Hellinger, vamos a hablar sobre la noción de conciencia familiar. Sigmund Freud decía que la vida psíquica era semejante a un iceberg, donde la parte visible del iceberg representa la conciencia y la parte sumergida es el inconsciente. Uno de los grandes descubrimientos de Freud fue que mientras nuestra parte consciente se rige a través de la lógica, lo que él denominaba como leyes del proceso secundario, el inconsciente se rige por otro tipo de leyes, a las que denominó leyes del proceso primario. Con solo observar esta imagen propuesta por Freud, se comprende que lo que nosotros llamamos consciente es solo un pequeño fragmento en relación con la importancia que tiene el inconsciente. Con el transcurrir del tiempo, principalmente con los aportes de Otto Rank, de Jung, de Grof, entre otros, se fue descubriendo que la dimensión inconsciente es mucho más compleja de lo que el propio Freud imaginaba. De manera análoga, Bert Hellinger va a hablar de una conciencia personal que es de carácter consciente, que sería como la parte visible del iceberg, y de una conciencia familiar que es de carácter inconsciente. De tal manera que más allá de esta conciencia personal, que es individual y consciente, tenemos una conciencia familiar que es inconsciente y que compartimos con todos los miembros de nuestro sistema familiar. Los órdenes del amor constituyen la filosofía sobre la que se basan las constelaciones familiares. ¿Por qué Bert Hellinger habla sobre los órdenes del amor? Él dice, el orden viene primero y después viene el amor. Esto quiere decir que así como un río necesita tener un cauce que le permita fluir, para que el amor fluya, es necesario que un sistema familiar cumpla con determinadas reglas. Hay reglas u órdenes que rigen el funcionamiento de la conciencia personal y otras que rigen el funcionamiento de la conciencia familiar. Pero sobre esto vamos a volver más adelante. El primer punto que queremos destacar es que la conciencia familiar es una dimensión transindividual. Funciona como una especie de red, de trama que nos trasciende y que hace que todos los miembros del sistema familiar estén vinculados y conectados entre sí. Vamos a dar un ejemplo. En esta imagen estamos viendo 3 picos montañosos que están unidos en su base. Mientras cada uno de esos picos representaría la conciencia personal de distintos miembros de un sistema familiar, la unión entre sus bases representaría la conciencia familiar. Por eso la conciencia familiar no es de carácter individual, sino que es como una red que vincula a todos los miembros de un sistema. Otro dato importante es que la conciencia familiar funciona como una memoria, un registro, un campo de naturaleza informacional que contiene toda la historia del sistema familiar. Y finalmente, vamos a decir que esta conciencia tiene una dinámica que está regida por leyes.
De manera que las situaciones traumáticas, los conflictos o las situaciones no resueltas en una generación van a producir efectos en la generación siguiente. Como decía la célebre psicoanalista de niños, Françoise Bonneton, lo que una generación calla, la siguiente lo lleva en el cuerpo. ¿Por qué sucede esto? Por un lado, porque como ya dijimos, todos los miembros de un sistema familiar están conectados entre sí. Y así como si yo tiro de un punto de la red, toda la red se mueve, lo mismo pasa con un sistema familiar. Todo cambio que se produce en un individuo afecta para bien o para mal al sistema. Por otro lado, porque las leyes que rigen el funcionamiento del sistema familiar velan por el equilibrio, por la homeostasis del sistema. Entonces, al producirse algún desequilibrio en una generación anterior, ese desequilibrio va a tender a ser compensado en el tiempo, aunque la forma en que se compense pueda ser disfuncional para algún descendiente. Por eso, el objetivo de las constelaciones familiares como forma de terapia consiste en hacer consciente aquello que sucedió y que precisamente por no ser consciente estuvo o está produciendo efectos en la vida de algún descendiente. El biólogo inglés Rupert Sheldrake llegó a una idea muy parecida a la noción de conciencia familiar de la que habla Bert Hellinger. Según Sheldrake, las mentes de todos los individuos de una misma especie, por ejemplo, el hombre, se encuentran unidas, sintonizadas inconscientemente, formando parte de un mismo campo mental a nivel planetario. Ese campo mental, al que él denominó campo morfogenético, afecta a las mentes de los individuos del mismo modo que las mentes de los individuos también afectan al campo. Lo mismo que antes planteábamos a nivel familiar, Sheldrake lo plantea a nivel planetario. Para Sheldrake, las mentes de los individuos de una misma especie se conectan a través de lo que él denomina resonancia mórfica. ¿Qué es la resonancia? Si yo tengo dos diapasones, al golpear el de la izquierda, por ejemplo, va a emitir una serie de vibraciones que van a viajar por el aire y que van a hacer sonar al otro diapasón. Para que esto sea posible, los dos diapasones tienen que ser iguales. Por ejemplo, los dos diapasones deben poder dar la nota La. Dicho de otra manera, necesitan estar en sintonía. El fenómeno por el cual, al golpear un diapasón, hace que vibre el otro, se denomina resonancia. Y la sintonía es la condición que posibilita la resonancia. Esto que pasa entre dos diapasones es lo mismo que sucede entre dos o más personas y es a lo que Sheldrake denomina resonancia mórfica. Veamos un ejemplo de resonancia dentro de la historia de la física. Por ejemplo, tenemos la ley de Boyle-Mariotte o la ley de Charles-Gay-Lussac. ¿Por qué estas leyes llevan el nombre de dos investigadores? Porque si bien estos investigadores no se conocieron entre sí y vivían incluso en distintos puntos geográficos, llegaron al mismo tiempo a las mismas conclusiones. Sin lugar a dudas, que estaban conectados entre sí sin saberlo de alguna manera. Sheldrake diría que estaban en resonancia. Así como para Bert Hellinger la conciencia familiar está asociada a la memoria del sistema familiar, Sheldrake propone algo similar con respecto a los campos morfogenéticos. Dice Sheldrake, cada especie animal, vegetal o mineral posee una memoria colectiva a la que contribuyen todos los miembros de la especie y a la cual conforman. De manera que si un individuo de una especie animal aprende una nueva habilidad,
le será más fácil aprenderla a todos los demás individuos de dicha especie, porque dicha habilidad va a resonar en cada uno, sin importar la distancia a la que se encuentre. Y cuanto más individuos la aprendan, tanto más fácil y rápido le resultará al resto. Esta transmisión de la información no se da solo en el presente, sino que también se da de generación en generación a través del tiempo. Entonces, recapitulando, cada sistema familiar tiene a nivel inconsciente una memoria, a la que están conectados todos sus miembros y a la que todos tienen acceso independientemente de que se hayan conocido o no, o de que hayan convivido en el mismo lugar o al mismo tiempo. Según Bert Hellinger, los órdenes del amor que actúan sobre la conciencia familiar son tres. Dar el mismo derecho de pertenencia a cada miembro de la familia, dar el derecho a aquellos que no lo tuvieron en su tiempo y dar prioridad a los anteriores. Esto quiere decir que hay una jerarquía en el sistema. El que aparece primero en un sistema tiene prioridad con respecto al que llega después. Pero si alguno de estos órdenes del amor no se cumple, va a surgir algún conflicto, algún desorden, y la conciencia familiar va a poner en acción algún mecanismo de compensación inconsciente que va a afectar o a implicar a algún descendiente. Por esa razón, uno de los principales descubrimientos de Bert Hellinger es que el origen de determinado síntoma o problema de una persona puede estar en situaciones no resueltas en una generación anterior. Vamos a ver un ejemplo tomado de la literatura, pero también de la vida real. El año pasado, tanto La Nación como Clarín, que son los dos principales diarios de Argentina, publicaron un texto inédito de Borges que le dictara a María Kodama pocos meses antes de morir. El texto se titula Silvano Acosta y cuenta la historia de un hombre que fue acusado injustamente de desertor, al que capturaron y que fue mandado a fusilar por el coronel Francisco Borges, abuelo paterno del famoso escritor argentino. Jorge Luis Borges termina el relato diciendo: yo nací 30 años después. Un vago sentimiento de culpa me ata a ese muerto. Sé que le debo una reparación que no le llegará. Dicto esta inútil página el 19 de noviembre de 1985. 6 meses después, Borges desencarnaba en Suiza. Dice su viuda María Kodama: fue en Buenos Aires donde Borges me dictó la página. Me dijo que el abuelo había hecho fusilar a este hombre que era completamente inocente, que no era ni traidor ni nada. Me dijo también: qué cosa tan injusta, tan horrible que ha hecho mi abuelo. Había que cumplir lo que Borges quería. Si no, ese hombre seguiría siendo anónimo. Era un complejo de culpa rarísimo, porque Borges no tenía nada que ver. Este caso que acabamos de compartir parecería extraído de las páginas de Bert Hellinger. Es cierto que Jorge Luis Borges no era culpable de lo que hizo su abuelo, pero sí pertenecía a un sistema familiar donde a Silvano Acosta se lo último, a quien nadie le hizo justicia y a quien nadie de la familia de Borges le había dado un lugar en su corazón. Este sentimiento de culpa que afectaba a Jorge Luis Borges era consecuencia de su conciencia familiar inconsciente, conciencia familiar por la que estaba unido a su abuelo, pero también a Silvano Acosta, ya que su abuelo lo había mandado a fusilar. Yo sé que esto que estoy diciendo puede resultar muy extraño, pero por esa misma razón
Les voy a dar un ejemplo desde el punto de vista espírita que nos puede ayudar a comprender mejor este tema. En una conversación que tuve con Divaldo hace muchos años atrás, él dijo que tanto Brasil como Argentina comparten 3 karmas colectivos: el genocidio de los pueblos originarios, la esclavitud y la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza fue una guerra muy sangrienta en la que Brasil, Uruguay y Argentina lucharon contra Paraguay. Aparentemente, hasta donde yo sé, me parece que nunca tuve una vida anterior en Brasil o en Argentina. Pero por el hecho de haber nacido en Argentina, estoy atravesado por estos 3 karmas colectivos. Porque si bien supuestamente no tuve nada que ver ni con los aborígenes, ni con los esclavos, ni con la guerra contra el Paraguay, sí he tenido que ver con otras guerras, razón por la cual no es casual que yo esté atravesado socialmente por estos karmas. Por alguna razón nací en Argentina y no nací en otro país como Suiza. Es posible que la familia de mi vida anterior biológicamente no tenga nada que ver con mi familia actual, pero los espíritus y o las situaciones que he vivido sí. Razón por la cual los temas de mi sistema familiar actual deben tener algún punto de conexión conmigo. De manera que los descubrimientos de Bert Hellinger no se contraponen con lo que enseña la doctrina espírita, sino que en todo caso se complementan. Desde Platón en adelante, sabemos que la vida en la Tierra es solo un reflejo de la vida espiritual y que los sistemas familiares constituyen la trama, la urdimbre, el tejido vincular en el cual encarnamos y donde nos encontramos o reencontramos con nuestras amistades y enemistades del pasado. Algunos autores espíritas hacen una distinción entre individualidad y personalidad, mientras que la individualidad expresaría la totalidad de las conquistas realizadas por el espíritu, y la personalidad sería la resultante de la interacción de esa individualidad con las primeras experiencias vinculares de cada encarnación. Mientras que la individualidad seguiría siendo siempre una, las personalidades variarían de encarnación en encarnación. Desde el punto de vista psicológico, hay una diferencia entre temperamento, carácter y personalidad, si bien son 3 conceptos que están muy relacionados entre sí. Para la psicología, el temperamento es de origen genético y constituye la base biológica de la personalidad. Desde el punto de vista espiritual, podríamos decir que son las tendencias más acendradas que traemos al momento de encarnar, las que modelarían la información genética proveniente de nuestros padres, haciendo que desarrollemos un determinado biotipo, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. El carácter, para decirlo de un modo sencillo, es el componente aprendido de la personalidad y se desarrolla a partir de las primeras interacciones que hemos tenido durante la infancia, de manera tal que la crianza, la educación, la cultura, en síntesis, el medio social en que vivimos, influirán en nuestra forma de ser, modulando nuestro temperamento. William Reich, uno de los discípulos disidentes de Freud y creador de la bioenergética, decía que mente y cuerpo son 2 manifestaciones distintas de una misma realidad. Son las 2 caras de una misma moneda, por lo cual todo lo que pasa a nivel físico se refleja a nivel mental y todo lo que pasa a nivel mental se refleja a nivel físico. Razón por la cual el carácter tiene una dimensión psicológica, pero también una dimensión corporal. El desarrollo del carácter, como dijimos, está asociada a las primeras experiencias que se dan en el seno de la familia. Es en esa interacción donde se activan o se inhiben las tendencias que traemos de vidas pasadas
y que se encuentran más o menos latentes a nivel inconsciente en nuestra memoria espiritual. Por esa razón, los problemas psicopatológicos son de origen vincular y se resuelven a través de los vínculos. Y al decir esto, estoy incluyendo al vínculo terapéutico. Estudios comparativos entre distintos tipos de psicoterapia han demostrado que lo verdaderamente terapéutico no es tanto la técnica psicológica empleada, sino el vínculo paciente-terapeuta. Digamos finalmente que la transformación moral de la que habla el espiritismo está asociada a la educación, al modelado, a pulir el carácter. Daniel, tal vez las hojas están como generando un sonido, interferencia en el sonido, entonces de pronto tener cuidado con el micrófono, si estás moviendo algo ahí que se está escuchando un ruido. Gracias, qué pena. No, por favor. El patrón vibratorio de nuestra individualidad, que es lo que define nuestra posición en el mundo espiritual, genera un campo que hace que nos sintamos atraídos por sintonía por un determinado sistema familiar. Rupert Sheldrake diría que ahí entramos en resonancia, como cuando un diapasón hace vibrar a otro. De ahí que siempre estamos con los padres y con la familia que necesitamos, aunque muchas veces desde la visión acotada del ego no lo comprendamos de esa forma y pensemos que nuestros padres deberían ser o deberían haber sido de tal o de cual manera. André Luis, en su obra Misioneros de la Luz, relata la aproximación del espíritu Segismundo a su futura familia. Es muy interesante observar las reacciones emocionales que se producen tanto en Segismundo como en su futuro padre, quien percibe en sueños la proximidad del espíritu de Segismundo, recordando que Segismundo fue su victimario en una vida pasada. En este mismo libro, André Luis examina el proceso reencarnatorio por el cual el espíritu de Segismundo se va a unir al huevo o cigota en el momento de la concepción. Mientras que Segismundo es aproximado a su futura madre, que en ese momento estaba en momento de desdoblamiento, el mentor Alexandre elige y desplaza psicoquinéticamente al espermatozoide más compatible con las necesidades evolutivas de Segismundo a fin de fecundar el óvulo. Es por ello que entre los millones de espermatozoides siempre hay uno que se destaca y que va con mucha más velocidad que el resto, atraído por el óvulo, formando la primera célula. No obstante, vamos a recordar que las familias se forman por sintonía y no solo a través de la fecundación. Un hijo puede volver al hogar por la vía de la adopción. Bert Hellinger dice que somos el fruto de un acto de amor entre nuestros padres. De una manera muy bella, dice lo mismo Peteco Carabajal en una canción titulada A mis viejos. Vengo de un mundo marrón, de la unión de la luna y el sol. Yo vengo de un encuentro ancestral, soy la chispa de un sueño de amor. Ellos me dieron la luz y alumbraron también mi hermandad, calmando con ternura el dolor que dejaba la ausencia del pan. Desde el momento en que estamos encarnados, fue gracias a que la vida biológica ha llegado a nosotros a través de nuestros padres. Ellos han sido los portales de entrada para que hoy estemos aquí y pertenezcamos al sistema familiar al que pertenecemos. Si nuestros padres hubiesen decidido no tenernos, hoy no estaríamos aquí. O si estaríamos, no seríamos quienes somos. Tal vez hubiéramos nacido en otro lugar, tendríamos otro nombre, otra familia, y nuestra historia también podría haber sido otra. Por eso, volviendo a la canción de Peteco Carabajal, ¿cómo puedo agradecer a la vida el deseo de mí, que se haya imaginado mi ser y el encuentro que me hizo vivir? De ahí
que nuestro primer deber moral como hijos es el de agradecerles a nuestros padres por habernos dado la vida, incluyendo a aquellos que no los hayan podido conocer o que ni siquiera sepan su nombre o su identidad. En relación con eso, Bert Hellinger dice que todo lo demás que hayamos podido recibir de nuestros padres es un valor adicional. Y todo lo que no hayamos recibido, real o imaginariamente, o por cualquier razón que haya sido, ya somos adultos y corre por nuestra cuenta. Por eso Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, retoma el precepto bíblico de honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento honra a tu padre y a tu madre es una ley general, es una consecuencia de la ley general de caridad y amor al prójimo, porque no podemos amar al semejante sin amar a nuestros padres. Al decir esto, Kardec se anticipó al conocimiento psicológico actual. Hoy por hoy sabemos que quien no tiene una buena relación con sus padres, tampoco puede tener una buena relación de pareja, ni con sus hijos, etc. Y termina diciendo, Dios castiga siempre con rigor cualquier violación de dicho mandamiento. Entendemos que cuando Kardec dice metafóricamente que Dios castiga siempre con rigor cualquier violación de dicho mandamiento, se refiere no solo a las deudas que contraemos a nivel espiritual, sino también al desorden que generamos en nuestro sistema familiar y que empieza por afectarnos a nosotros mismos, en nuestras relaciones de pareja, etcétera, como dijimos anteriormente. Generalmente pensamos que los problemas de relacionamiento que tenemos con nuestros familiares se deben al reencuentro con viejos enemigos del pasado. Sin embargo, es muy interesante destacar que en el capítulo 14 del Evangelio según el Espiritismo, Kardec dice que la mayor parte de las familias se reúnen a través de espíritus simpáticos, es decir, que tienen cierta afinidad. Los espíritus que encarnan en la misma familia, en especial entre parientes cercanos, son las más de las veces espíritus simpáticos, unidos por relaciones anteriores que se traducen en su afecto durante la vida terrestre. Esto nos hace pensar que muchas veces tenemos más problemas de relacionamiento debido a nuestros rasgos de carácter que al hecho que hayamos sido necesariamente enemigos del pasado. Es más, debemos estar atentos a que cuando pensamos que son enemigos del pasado, no estemos tratando de justificarnos para evitar hacer cambios en nuestros rasgos de carácter. Carl Jung hablaba sobre los conceptos de persona y de sombra. La persona es la imagen social con la que yo me presento ante los demás. La sombra está constituida por todos los aspectos negados o rechazados de mí mismo. Todos tenemos una persona y una sombra, y parte de nuestro trabajo consiste en hacernos conscientes de nuestra propia sombra. El riesgo de no hacerlo es que esa sombra nos condicione, o interfiera, o que tendamos a proyectarla en los otros. Decía Carl Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la propia sombra. Si tenemos en cuenta esta distinción que hace Jung, cuando los espíritus dicen que encarnamos con espíritus afines, esta afinidad no se refiere solo a mis aspectos positivos que están en sintonía con los aspectos positivos del otro, sino también a los aspectos que rechazo de mí y que también están en sintonía con los aspectos rechazados del otro. En otras palabras, la resonancia no solo existe en el nivel de la persona, sino también en el nivel de la sombra. Muchas veces los espíritus que nos resultan antipáticos nos resultan así porque reflejan aspectos de nosotros mismos que no nos gustan y que no conseguimos ver.
Todo esto que estamos diciendo se ve con mucha más claridad en las relaciones de pareja. Hay un refrán popular que dice: el amor es ciego, pero el matrimonio devuelve la vista. Esto significa que durante el enamoramiento hay un grado de ilusión, hay una proyección sobre la otra persona de aspectos positivos que me son propios. Pero cuando nos casamos o pasamos a convivir bajo un mismo techo y nos empezamos a conocer mejor, empiezan a surgir las diferencias, las cosas que no nos gustan del otro, y es ahí donde se va a poner de manifiesto el trabajo que hayamos hecho sobre nuestros rasgos de carácter, sobre todo la tolerancia, la comprensión, el perdón recíproco, el compañerismo, etc. Con la posmodernidad, antes de convivir, las personas pasaron a convivir en lugar de conocerse mucho más. Y de esta manera pasaron a conocerse más desde el punto de vista de la sexualidad que en términos de carácter, lo cual dificulta que haya un mayor conocimiento recíproco. Porque no solo que no nos conocemos totalmente a nosotros mismos, sino que también nos relacionamos con personas que tampoco se conocen totalmente a sí mismas. Vamos a recordar lo que dijimos al comienzo, que desde el punto de vista psicoanalítico, todos tenemos una parte consciente y una parte inconsciente. Freud decía que cuando nos enamoramos de una persona o nos sentimos atraídos por alguien, no lo hacemos tanto desde nuestra parte consciente, sino desde nuestra parte inconsciente. Por más que yo crea conscientemente, estoy eligiendo a tal persona por tal o cual razón, hay muchas más razones que intervienen y de las que no somos conscientes. Es por eso que muchas veces tendemos a elegir personas o parejas que terminan siendo parecidas sin que al principio nos hayamos dado cuenta. El psicoanálisis dice que aquello que nos atrae son nuestros conflictos inconscientes no resueltos. Hoy por hoy, sabemos que la dimensión inconsciente de la que hablaba Freud es mucho más amplia de la que él pensaba. Según Bert Hellinger, por ejemplo, lo que hace que dos personas se enamoren tiene que ver con situaciones no resueltas de los sistemas familiares de ambos. Y al decir esto, volvemos al concepto de resonancia de Sheldrake. Es como si ambas personas, diría Freud, o ambos sistemas, diría Hellinger, se encontraran para, en el mejor de los casos, resolver juntos situaciones inconclusas que tienen en común. Si lo vemos desde el punto de vista espírita, todos tenemos a nivel inconsciente el registro de nuestras vidas pasadas, o como diría Gabriel Delán, la memoria integral del espíritu. Si yo tengo en mi inconsciente el recuerdo latente de todo mi devenir evolutivo, también tengo el recuerdo de los problemas que no pudimos resolver, así como tengo a nivel inconsciente el recuerdo de los compromisos espirituales que adquirí en relación a ese tema antes de nacer. Más aún, el espíritu de Emmanuel, en su libro Vida y Sexo, dice que nos venimos a reencontrar con nuestras relaciones del ayer en el mismo punto en que quedamos. Claro que con el beneficio de la ley del olvido y el norte de nuestros compromisos espirituales. Vemos así como los aportes de Freud y de Hellinger, entre otros, hacen sentido a la luz de la doctrina espírita. Y parafraseando a Kardec, repetimos: el espiritismo avanza a la par de la ciencia en el campo de la materia, admitiendo todas las verdades que la ciencia comprueba, pero no se detiene donde lo hace esta última, sino que prosigue con sus investigaciones en el campo de la espiritualidad. Claro que también existen pruebas y expiaciones a nivel familiar. Las muertes prematuras, los hijos que nacen con enfermedades físicas o psíquicas graves,
los casos de obsesión, los padres con problemas psiquiátricos, las relaciones difíciles entre padres e hijos, las relaciones conflictivas de pareja, los casos de violencia familiar, etc. El espíritu de Noé, en el capítulo 62 del libro Camino, Verdad y Vida, hace un juego de palabras entre familia y parentela. Mientras que la familia constituiría el símbolo de los lazos eternos del amor, la parentela remitiría al crisol de luchas, a veces acerbas, en que debemos diluir las imperfecciones de los sentimientos, fundiéndonos en la aleación divina del amor hacia la eternidad. Pero como bien dice Emmanuel, si bien la familia no sería la parentela se convertirá más tarde en las santas expresiones de la familia. Por eso, aunque difíciles, estas historias son también historias de amor. Y volviendo a la canción de Peteco Carabajal, podemos decir, es una historia de amor con tormentas de miel y de sal, con sombras que lastiman la piel y con flores que da la humildad. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes la canción de Peteco Carabajal que canta junto con su hijo. Vengo de un mundo marrón, de la unión de la luna y el sol. Yo vengo de un encuentro ancestral, soy la chispa de un sueño de amor. Yo vengo de un encuentro ancestral, soy la chispa de un sueño de amor. Ellos me dieron la luz y alumbraron también mi hermandad, calmando con ternura el dolor que dejaba la ausencia del pan. La mirada de mis viejos brilla mi infancia feliz. Yo sé que alguna vez perderé el camino para regresar. Entonces solo un hombre seré, aquel niño con él. De amor, con tormenta de miel y de sal, con sombras que lastiman la piel y con flores que da la humildad, con sombras que lastiman
lastiman la piel y con flores que da la humildad. ¿Cómo puedo agradecer a la vida el deseo de mí? Que se haya imaginado mi ser y el encuentro que me hizo vivir. En la mirada de mis viejos brilla mi infancia feliz. Yo sé que alguna vez perderé el camino para regresar. Entonces solo un hombre seré, aquel niño con ellos se irá. Muchas gracias, Daniel, por la conferencia. Podemos ya dejar de compartir la presentación. Tenemos algunas preguntas de las personas aquí de las personas que se conectaron de diferentes partes de Colombia y de diferentes partes del mundo. Tenemos personas de Nueva York, Argentina, Honduras, República Dominicana, Reino Unido, de diferentes ciudades de Colombia. Y tenemos unas preguntas que te vamos a pasar aquí. Pregunta Jesús Hernández Díaz: ¿cómo inciden los conflictos que se traen de una existencia pasada y que se manifiestan como conflictos entre los miembros de la familia, productos de este ayer? En la actual existencia, ¿cómo podemos superar esta situación si no recordamos el origen del conflicto? En realidad, el no recordar el origen del conflicto pensamos que es de una gran ayuda, ya que a veces el tener ese conocimiento es algo que podría resultar muy perturbador, ¿sí? Pero si bien, sí, efectivamente no tenemos el recuerdo, eso no significa que no experimentemos sentimientos o que no se produzcan situaciones de tensión, de conflicto entre los miembros de un sistema. Y creo que ahí el tema para nosotros es poder ver estas situaciones como desafíos que se nos presentan, como oportunidades de aprendizaje y como oportunidades de superación de esas diferencias. Entonces, creo que en ese sentido el espiritismo nos ofrece una visión pedagógica, ¿no?, de lo que es la vida, de lo que es la evolución, y que tenemos que aprender que efectivamente venimos a la vida, ¿sí?, a una vida donde vamos a pasar por distintos tipos de situaciones, de problemas, pero que son necesarios para nuestro adelanto y para nuestra evolución espiritual. Claro, y de hecho lo que nos permite la doctrina es justamente comprender que existe una causa, aunque no sepamos exactamente cuál es, porque muchas veces lo que genera la desazón, la angustia en la familia dice, pero es que no hay una explicación aparente, entonces genera mucha angustia. Lo que nos permite la doctrina espírita es saber que si existe una desafinidad, es porque hay algo de un pasado. Entonces la importancia desde lo que nos brinda la doctrina espírita, poder pues encaminar ese amor, y si ya es necesario también una parte terapéutica, pues hacer uso de las diferentes corrientes terapéuticas para poder abordar ese problema. Otra pregunta aquí dice: ¿cómo inciden la ley de causa y efecto en las relaciones familiares y cómo se puede superar esta incidencia que no depende de la familia? Entiendo que la ley de causas y efectos está presente siempre, y que hace que la realidad que nos toque vivir a nivel familiar, a nivel social, etcétera, es la realidad acorde para nuestras necesidades evolutivas, ¿no? Es como si dijéramos, siempre estamos en el lugar
correcto, con las personas indicadas, atravesando las situaciones por las que tenemos que atravesar. Muchas veces nos resulta difícil poder aceptar, poder entender esto. Muchas veces nos rebelamos, pensamos que es injusto, que no debería ser así, pero la verdad es que todo esto responde, ¿sí?, a un planeamiento espiritual, a un planeamiento divino, y como decíamos antes, que si estamos acá es porque la evolución tiene para nosotros un sentido pedagógico, ¿no? Y justamente el mérito consiste en poder ir superando las dificultades que se nos presentan. Bien. Yo tengo aquí otro par de preguntas aprovechando. Me pareció, por ejemplo, el ejemplo que diste de Borges, del escrito que hizo. Esto nos explicaría que él fuera la reencarnación de su abuelo y por tanto esa conciencia de culpa estaba instalada en él y estaba tan presente. Es una pregunta muy interesante esa. La última vez que Bergelinger estuvo acá en Argentina, le preguntaron qué relación había con el tema de la reencarnación, y él dijo que para él era la única explicación posible. Entiendo que posiblemente el tema sea más amplio, ¿sí?, y que no siempre tenga que ser necesariamente digamos, la encarnación del mismo espíritu, pero quise traer la respuesta de Bergelinger porque fue el creador del sistema, ¿sí?, que al menos desde su punto de vista, digamos, esto ocupa un lugar realmente importante. Claro, porque entonces, sí, o sea, lo que dice el sistema de las constelaciones familiares es que lo que hayan pasado en generaciones mucho más anteriores a las nuestras, si no se han sanado en su momento, entonces las vienen a sanar las futuras generaciones. Pero en ese sentido seríamos hasta nosotros mismos reencarnando, porque si no, no tendría sentido de la ley de causa y efecto el que estemos pagando un karma, como eso hablado en otras creencias, de algo que nosotros no hicimos, ¿sí? Claro, pero por eso también yo exponía, digamos, que pienso que es mi caso personal, ¿sí? En donde, digamos, que yo esté sujeto a determinadas situaciones kármicas, tal vez no tengan que ver necesariamente, por lo menos con el origen, ¿sí?, que han tenido en el país en el que me tocó nacer, pero sí tienen que ver con mi historia espiritual, con yo traer situaciones que tienen alguna conexión con eso, ¿sí?, y en donde, aunque no hayan sido necesariamente las mismas, coinciden, ¿sí?, y hacen, ¿sí?, que entonces yo encuentre aquí las condiciones necesarias para mi evolución. Ok. Claro, y además hay ciertas cosas a nivel de sociedad que también vamos cargando, a nivel personal, pero también deudas como sociedad que también vamos a tener que reparar en algún momento. Y por ejemplo, entonces los enemigos del pasado, en la medida que las constelaciones familiares son las afinidades entre espíritus, pero la afinidad puede ser por el amor, pero también puede ser una resonancia por el odio, la culpa o el resentimiento. Estos personajes que son enemigos de un pasado, ¿harían parte de nuestras constelaciones familiares? Sí, digamos, la idea de constelaciones familiares no excluye la posibilidad de reencuentro con viejos enemigos del pasado. Las constelaciones familiares lo que hacen es aportar una información nueva, ¿sí?, en relación con la información que nosotros ya teníamos, ¿sí?, desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Es como si hubieran abierto otro campo de información, ¿sí?, que nos ayuda a comprender, a profundizar más el conocimiento que ya teníamos, ¿sí? Es decir, creo que son conocimientos que se pueden integrar, ¿sí?, que no son excluyentes entre sí. Okay. Y para finalizar, y en relación con los campos mórficos, entonces en la medida en que más personas como que elevemos nuestro nivel de conciencia, vamos a ayudar a que más personas desarrollen ese nivel de conciencia. Como que habría esa... Sí, tal cual. Mahatma Gandhi decía, dadme un pueblo que crea en el amor y veréis la felicidad sobre la tierra. Claro, entonces es un recordatorio aquí para saber que tenemos una responsabilidad personal, una responsabilidad familiar, una responsabilidad
con la humanidad, ¿no? Entonces, ahí nos dejas la tarea de revisar nuestras propias cosas a nivel familiar para sanarlas, que por algo y para algo estamos en esta constelación familiar actual, no es por acaso que estamos aquí. Agradecerte, Daniel, por tu presencia en esta tarde, compartiendo con nosotros este conocimiento que, integrado con la doctrina espírita, nos amplía mucho la comprensión y nos recuerda el compromiso que tenemos pues, de trabajar permanentemente aquí en esta labor evolutiva. Mil gracias por tu compañía. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que se conectaron. Allá nos dejaron una tarea bien bonita. Y los esperamos en la próxima conferencia de hoy en 8 con un tema muy interesante sobre la resiliencia que nos traerá Orlando Villarraga desde Brasil. Entonces, a practicar mucho y buena tarde para todos.